La voz de los protagonistas. En Contextos. Nosotros está el licenciado Guillermo Anaya Llamas, candidato por el Partido Acción Nacional a la gobernatura de Coahuila. Queda conocer el inicio de las actividades de campaña. Memo, gracias por estar con nosotros y gracias por platicar sobre todo con el público de Contextos. ¿Cómo ha sido el arranque de tu campaña? ¿Cómo lo has sentido? Tú ya tienes una experiencia como candidato a la gobernatura y seguramente tú le estás tomando la temperatura a cómo está el ambiente del electorado en Coahuila. ¿Qué diferencias estableces tú entre la anterior ocasión en que fuiste candidato al gobierno del estado de Coahuila y esta? Bueno, hay muchas diferencias y efectivamente conozco cada rincón de Coahuila, Marcela, sus problemáticas. Hoy soy un hombre más maduro, tengo conocimiento de la problemática y veo una sociedad también mucho más madura. Las redes sociales, que es un instrumento muy poderoso para poder dar tu mensaje, para enterarte, para escuchar, para ver lo que está sucediendo día a día, minuto a minuto. Y bueno, pues por eso es que arranqué campaña con un tema de lo más sensible, que tiene que ver con la pregunta del día, que es ¿cómo vamos a hacer para combatir la pobreza? No puedes combatir la pobreza si no tienes lo mínimo indispensable, que es salud. Por eso arranqué campaña el domingo en Torreón con el tema de la salud. Vamos a invertir 250 millones de pesos adicionales para que no haya desabasto de medicamento. Hoy solamente está garantizado el 20% del abasto del medicamento por culpa de la corrupción de las empresas fantasmas y porque hoy está a cargo de la Secretaría de Salud un licenciado en Ciencias de la Comunicación que no tiene ni idea de cómo resolver el tema de la comunicación, de la salud. Él está en el tema de la comunicación. Y bueno, pues me he comprometido también para que todos los pacientes que tengan diabetes, los que tengan hipertensión, que son derivados del grave problema que tenemos en México y en Coahuila, de ser número 1 en obesidad infantil y que no hay políticas públicas que atiendan este grave problema. Bueno, pues solamente son tratados 3 de cada 10 que tienen diabetes, tienen su medicamento mes a mes. Es decir, 7 de cada 10 no tienen su medicamento. Hay muchas muertes a causa de la diabetes, de hipertensión, por no tener su medicamento. Y yo me he comprometido porque vamos a hacer las compras consolidadas, que quiere decir que lo hagamos junto con el gobierno federal para tener ahorros sustanciales, precios más económicos. Ya no habrá corrupción, que es lo que hoy reina en Coahuila y en cada una de las secretarías. Vamos a combatir a la corrupción, vamos a sacar a los corruptos, vamos a perseguir a los corruptos y vamos a recuperar el dinero para invertirlo en las prioridades. Una de ellas es la salud, para que no haya un paciente que se quede sin ser atendido, sin su medicamento. Yo he escuchado historias de veras de terror, Marcela, en el Hospital General aquí en Torreón y en cualquier otro hospital de Coahuila. Por eso escogí para arrancar campaña la Semana de la Salud. Yo seré el gobernador de la salud. Guillermo, ¿las propuestas están ya subidas a tu sitio de internet? Por supuesto. ¿Tienes, tu línea programática de propuestas está ahí? Yo tengo líneas, ejes centrales, por ejemplo, la economía, la seguridad, la corrupción, la participación ciudadana. Son líneas estratégicas, pero una de ellas con la que iniciamos campaña es la Semana de la Salud, donde cada día de esta semana estoy dando una propuesta. Porque la gente lo que quiere oír es cómo va a salir adelante y de dónde vamos a sacar los recursos para que no sean promesas y promesas, que la gente está harta de las mentiras. Por eso inicié campaña arrancando con un compromiso que es destinar 250 millones de pesos adicionales que vamos a tener los ahorros solamente de las compras consolidadas. Solamente 18 estados de los 32 tienen las compras consolidadas junto con el gobierno federal, que el IMSS es la institución más grande del mundo en la compra de medicamentos. Y al hacerlo junto con ellos, tienes precios más económicos, tienes ahorro, tienes transparencia. Y hoy, por supuesto, esto está en el olvido, es letra muerta en Coahuila. Por eso me comprometí, primero, para que no falte medicamento en los hospitales. Segundo, para darle el tratamiento a cada uno de los que tengan la enfermedad de la diabetes y a los que padezcan hipertensión. Sí, bueno, ayer se hizo una denuncia importante por parte del dirigente estatal del Partido Acción Nacional y por parte del presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya y Bernardo González, respectivamente. Y esta denuncia tiene que ver
con ya una puntualización muy clara de recursos que se malversaron según lo que ustedes están estableciendo en esta denuncia. Y hubo una respuesta casi inmediata de parte de la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional cuando dijo que ustedes están haciendo las cosas como siempre, que hacen denuncias infundadas, campañas de ataque, y ellos, nosotros, dice, estamos haciendo propuestas. Si existiera alguna responsabilidad, que lo resuelva la autoridad. ¿Sí? ¿Es estrategia lo de las denuncias? Mira. ¿Por qué en tiempos de campaña? ¿Por qué no fue antes? Mira, así denuncié por primera vez el endeudamiento y me dijeron lo mismo. Es una cuestión electorera. Cuando dije que se habían robado 34,000 millones de pesos. Y bueno, pues hoy vemos que no fue una cuestión electorera, que es una realidad y que padecemos todos los días, que es una losa muy pesada que nos ha impedido crecer, que la sombra de la corrupción y de la impunidad es la característica del gobierno de Humberto y de Rubén Moreira. Esto no son imaginaciones, no es que lo tengamos, nos lo imaginemos en la mente, como dijo Peña Nieto, no. La crisis derivada de la megadeuda del Moreirazo la vivimos todos los días en Coahuila, con el tema, por ejemplo, que acabo de comentar, el tema de la salud. Está deteriorado el sistema de salud por culpa de la corrupción y de la impunidad. Hoy nuestras familias, la gente que hoy nos está escuchando, sabe que la está pasando muy mal, Marcela. Y eso es derivado de la corrupción, de la impunidad y del Moreirazo. Y bueno, pues hoy estamos volviendo a denunciar lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años y que en Coahuila no han hecho las autoridades nada. Es decir, el extesorero de Humberto Moreira fue detenido en los Estados Unidos, no en Coahuila, y le decomisaron bienes, propiedades, casas, gasolineras, centros comerciales, cuentas en México y en el extranjero. Y el gobierno de Coahuila no dijo absolutamente nada. De hecho, ya subastaron las cuentas y las propiedades que le decomisaron al extesorero, y el gobierno de Coahuila nada, lo protegen. Y nosotros también tenemos nuestro exgobernador prófugo. Es decir, no solamente en Chihuahua y el de Veracruz están prófugos, sino Jorge Torres, el gobernador interino entre Humberto y Rubén Moreira, está prófugo de la justicia, pero de los Estados Unidos, no de Coahuila. Y bueno, lo que hoy denunciamos es cada obra, cada programa que se invirtió en el gobierno de Humberto Moreira y de Rubén Moreira, porque él fue funcionario, Rubén Moreira fue copartícipe del gobierno de Humberto, Miguel Riquelme también trabajó en el gobierno de Humberto y en el de Rubén. Bueno, estamos presentando los documentos, el presidente estatal y el presidente nacional han puesto la denuncia porque no se hallan los 34,000 pesos de la deuda por ninguna parte. Bueno, hoy lo comprobamos que están en cuentas de los funcionarios y de los exfuncionarios. Memo, hay una cuestión que se ha venido señalando y no nada más en lo que tiene que ver con esta elección. Inclusive Alfredo del Mazo, candidato del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, lo ha dicho. Si regresan ustedes, regresa la inseguridad. Claro que es una declaración muy irresponsable, porque en Coahuila, por ejemplo, tengo los datos concretos que donde gobierna Acción Nacional, es decir, en Saltillo, la capital, es más seguro que Torreón, que gobierna el PRI. O en Ciudad Acuña, donde gobernamos, es más seguro que Piedras Negras, donde gobierna el PRI. O Monclova, es más seguro que cualquier otra ciudad donde gobierna el PRI. Esa es una falsedad y yo creo que no debe de politizarse el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es algo serio. Yo voy a garantizar que las familias en Coahuila vivan seguras. De hecho, cuando yo fui alcalde de Torreón, Aguascalientes y Torreón eran las ciudades más seguras de todo el país. Compramos 250 nuevas patrullas para dar seguridad, para prevenir los delitos en la ciudad de Torreón. Eso voy a hacer en Coahuila. Voy a hacer que las familias vivan en paz. Entonces, adelante. Perdón. Una pregunta. Finalmente ha tocado un tema clave, ¿no? La corrupción. Pero sabemos que la corrupción es un problema muy complejo que no abarca solamente a un partido político. Es decir, hay de todos los colores metidos en actos de corrupción. ¿Qué van a hacer ustedes para blindarse de este tema? ¿Y qué acciones específicas va a haber en caso de que usted llegara a gobernar Coahuila para combatir la corrupción? Sí, Leonor, tienes toda la razón. Esto es un grave problema y hay un hartazgo generalizado de la sociedad derivado de la corrupción y de la impunidad, que la impunidad quiere decir que no pasa nada, que nos roban en nuestra nariz y no pasa nada. Bueno, el sistema estatal anticorrupción que tiene que aprobarse por ley, por mandato constitucional en Coahuila, a más tardar a mediados de julio.
Pero yo no quiero pensar que vaya a ser un sistema estatal anticorrupción donde no esté representado la sociedad, porque la sociedad tiene que estar vigilante de que los recursos públicos se manejen con transparencia. Pero yo voy a crear la Fiscalía Estatal Anticorrupción, donde va a perseguir todo delito de funcionario que caiga en la tentación de la corrupción. De hecho, cuando yo fui alcalde, no solamente no pedí un solo centavo de deuda, sino que pagué la deuda de administraciones anteriores y dejé 0 deuda al término de mi administración. Y fue el primer municipio en el país de tener un instituto municipal de transparencia con 5 consejeros de la sociedad civil donde estuvieran vigilando los recursos públicos. Es decir, manejamos los recursos transparentemente. Este será uno de los ejes rectores de mi gobierno. La sociedad estará presente en las licitaciones, en los ejes principales, en los temas más importantes de nuestra administración. Por ejemplo, hablaba de que compramos 250 nuevas patrullas cuando fui alcalde de la ciudad de Torreón. Bueno, el fideicomiso que creamos, que era representado por la sociedad civil, fue el que licitó, supervisó y ejecutó la compra de 250 nuevas patrullas, y a todas les pusimos GPS para tener seguridad y tranquilidad en Torreón. Ese es el compromiso, acompañarnos de la sociedad para hacer un gobierno transparente y que rinda cuentas. ¿Los corruptos van a la cárcel? Voy a perseguir a los corruptos, los voy a encarcelar, voy a recuperar el dinero como el que habíamos platicado hace un momento, donde los Estados Unidos decomisaron cuentas en México y en el extranjero. Yo voy a decomisarles cuentas, voy a hacer vigente la ley de extinción de dominio para quitarles propiedades, para decomisar cuentas, y ese dinero que recuperamos de lo que nos han robado lo vamos a invertir en las prioridades como la salud, la educación, fomentar nuestro principal problema, que es la economía en Coahuila y en La Laguna. ¿Sí te toca a ti aprender a los corruptos? Sí, la Procuraduría del Estado depende del gobierno del Estado, así es. Bien, ahora déjame preguntarte algo. Se ha ponderado que el candidato del Partido Revolucionario Institucional de la Alianza ya hizo su declaración 3 de 3. ¿Tú ya la hiciste? Estoy por hacer en... ¿Y por qué no la hiciste desde un principio? Fíjate que la vamos a hacer sin ningún problema. Esta misma semana la voy a presentar, porque hay una serie de requisitos que estuvimos presentando ante el Instituto Estatal Electoral, donde presentas una 3 de 3 también, un antidoping, por supuesto todas mis declaraciones patrimoniales, todos mis bienes, absolutamente todas mis cuentas, y lo haré público absolutamente todo. Sí, sí, para mí no es ningún problema. Antidoping, sí. No antecedentes penales. Antidoping, no antecedentes penales, así es. Sí, por sin supuesto. Problema. Sin problema alguno, así es. ¿Y para cuándo? En esta semana. En esta semana. Sí. Y bueno, tú ya has recorrido todo el estado. ¿Dónde ves mayor inquietud por parte de la población coahuilense en materias de economía y seguridad, por ejemplo? Mira, en las diferentes regiones de nuestro estado, son diversas, son diferentes. El tema de la economía y el tema de la seguridad son los temas más preocupantes de la sociedad en todas nuestras regiones. Y yo he dicho que vamos a hacer de Coahuila un lugar seguro para vivir. Y el tema de fomento económico también. Aquí en La Laguna principalmente vamos a volver a ser el polo de desarrollo, este clúster agroindustrial, hay que diversificarlo, tenemos mano de obra calificada, más de 30 universidades, tenemos todo para detonar La Laguna, para detonar Coahuila, en estos 2 rubros que son importantes, el tema de la seguridad y el tema de la economía. ¿Qué sientes, Guillermo, cuando alguien que era tan cercano a ti, como por ejemplo Fernando Gutiérrez, está coordinando la mesa de comunicación del candidato de la Alianza y se anuncia, por ahí hay ciertos trascendidos, de que serán más panistas los que dejen las filas del Partido Acción Nacional? Yo siempre lo he dicho, estamos hoy los que debemos estar y tenemos las puertas abiertas para quien quiera el gobierno del cambio. Y si alguien pues no cree en este proyecto, pues que vaya donde él cree. Pero alguien tan cercano a ti que conoce mucho de ti, no nada más en materia política, sino en materia personal, ¿no te representa nada que esté en las filas de otro partido? Absolutamente nada. Me es indiferente. Muy bien. Transparencia. Transparencia es un eje rector de nuestra administración, así es, lo acabamos de comentar. El sistema estatal anticorrupción, voy a crear la Fiscalía Anticorrupción para darle independencia, para que los diferentes
organismos de la sociedad civil, universidades, catedráticos, sean los que propongan, que no sea una gente cercana al gobernador, sino que sea una gente realmente independiente, que no tenga liga con ningún partido político, que sea realmente alguien con una solvencia moral a prueba de fuego. Las encuestas, ¿cómo las ves? ¿Cómo las interpretas? ¿O hay encuestas a modo o hay encuestas que favorecen? Bueno, pues hay para ti y para los demás, ¿no? Encuestitis. Cada quien trae sus encuestas y las manejas, ¿no? Sí, unos salimos arriba, otros nos ponen abajo. La verdad es que yo soy cauto en ello. Nosotros traemos nuestras propias mediciones y hoy arrancamos prácticamente empatados. Esto nunca antes en la historia de Coahuila lo habíamos visto. Siempre arrancábamos con muchos puntos porcentuales por debajo de el PRI. Hoy no hay absolutamente ninguna ventaja. Por el contrario, hoy que ya podemos dar propuestas de estar en campaña con nuestros candidatos a alcaldes, con nuestros candidatos a diputados, estoy seguro que no nos van a ver ni el polvo, que vamos a ganar con un amplio margen, que vamos a ganar la confianza de la gente, que ese hartazgo de 7 de cada 10 coahuilenses, 7 de cada 10 laguneros que piden un cambio, que quieren combatir la corrupción, acabar con la impunidad. Ya no queremos ser vergüenza. Hemos sido referente de corrupción, de endeudamiento. Hemos sentido vergüenza de nuestros gobernantes. Vamos a volver a sentir orgullo de la laguna, a sentirnos orgullosos porque nosotros somos gente trabajadora, gente luchona que saca a su familia adelante todos los días. Y bueno, pues volteamos siempre con las malas noticias del gobierno, del Estado, que nos ponen como referente de corrupción, de impunidad. Esto se acabará. Volveremos a dar esperanza de ser un polo de desarrollo donde haya oportunidades para nuestros jóvenes. Habrá que recordar que en la laguna venía gente de todo el país porque había una calidad de vida enorme, seguridad, prosperidad. Pues eso es lo que vamos a lograr otra vez aquí en la laguna y en Coahuila. Bien. Guillermo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicar sobre todo con el público de Contextos y por externar estos primeras impresiones en el arranque de tu campaña. Gracias, Marcela. Gracias, Leonor. Buenos días a todo el auditorio.